Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. De este culto de Amaneciendo con Dios, feliz miércoles. A usted que está en su casita, gracias por acompañarnos y estar en la señal en vivo de Canal 17 Radio Bautista o de nuestras plataformas digitales. Vamos a entonar nuestra alabanza de inicio con todos. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Nuestro ser, tu morada, tuyo soy. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Gloria al Señor. Ahí donde usted está en casita, incline su rostro, vamos a orarle al Padre. Bendito Dios, gracias Señor por este hermoso miércoles que nos regalas. Miércoles, Señor, de Amaneciendo con Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que están en sintonía de esta transmisión en vivo, Dios. Gracias. Bendice sus vidas, Dios. Que lo que podamos aprender, Señor, en tu palabra no solo quede en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también podamos compartirla, ponerla en práctica, Padre Santo. Bendice este servicio de principio a fin, Dios. Que todo lo que se haga sea para glorificar única y exclusivamente tu nombre, Dios. Desde ya toca el corazón de las personas que no te han recibido como Salvador personal y están pendientes de este culto, Dios. Tócales el corazón para que puedan aceptarte, puedan escuchar la palabra, Dios, y puedan aceptarte como Salvador personal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Busque conmigo el proverbio de este día, Proverbio capítulo 17. Proverbios capítulo 17 dice la palabra del Señor. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso.
Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que vuelve a su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno, pero para pervertir la senda de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mire qué bonito lo que dice el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La recomendación que podríamos extraer del proverbio de este día, y específicamente en el versículo 22, hermanos, a pesar de las circunstancias debemos ser positivos. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues veamos cada día como una aventura, cada día como una oportunidad para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Si podamos ver todo ese día, hoy amaneciendo con Dios en esta mañana, podamos verlo con alegría, con un optimismo al 100, y no estemos cerca de personas que puedan contaminarnos con esa tristeza, esa negatividad. De esas personas, hermanos, no necesitamos. Contagiémonos mejor de buenos pensamientos, de buenos propósitos. A pesar de las circunstancias difíciles, eso no es motivo para dejar de pensar y vivir esperanzado en que Dios nos va a sacar adelante. Por eso el proverbio dice: el corazón alegre. Debemos de estar alegres, hermanos, y no estar cerca de personas, como lo dice el proverbio, que secan los huesos. Hoy vamos a orar para poder ministrar y orar por cada una de sus peticiones. Lo que usted está pidiéndole a Dios, pues pongámoslos en la mano de Dios. Recuerde que Dios va a contestar no cuando nosotros querramos, sino cuando Él quiera, y el tiempo de Él es perfecto. Él va a contestar esa petición de nuestra vida cuando hayamos eliminado eso que no sirve y está en nosotros y a Dios no le sirve tampoco. Y cuando hayamos aprendido desde ya a poder administrar eso que Él nos va a dar. Así que yo le invito, donde usted está, que podamos orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso miércoles, esta hermosa mañana fresca de miércoles que nos regalas.
Gracias, Señor, por las cosas buenas que nos has dado hasta este momento. Y gracias también por las cosas malas que quizás han sido por nuestra mala cabeza, nuestra mala administración. No te involucramos en nuestras decisiones. Han sido decisiones que pues lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias. Pero gracias, porque esas circunstancias difíciles nos hacen madurar. Esas circunstancias difíciles pues nos hacen aprender. Pero te pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo nos recuerde las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer, las cosas que debemos de decir y las cosas que no debemos de decir, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude cada momento de nuestra vida, Dios, para crecer espiritualmente, crecer como hijos tuyos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de tu palabra, Padre Santo. Podamos encontrar en tu palabra, Señor, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Cómo actuar, cómo hablar, cómo decir, cómo llevarnos los unos con los otros. Cómo actuar como verdaderos cristianos que somos. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios, quizás no ha llegado un sueldo completo a nuestro bolsillo, Dios. Pero ahí has estado tú, Dios. Quizás ha llegado una enfermedad, algún órgano de nuestro cuerpo, Señor, que necesite ser sanado. Pero aquí estamos de pie y queremos encontrar en tu palabra esa solución, esa respuesta, Dios. Mira cada una de las peticiones de mis hermanos que te están pidiendo, Dios. Tú perfectamente las conoces, Señor. Apelamos a tu misericordia, Dios. No estamos exigiendo, no estamos con una actitud soberbia exigiéndote que nos des ese milagro. No, Dios. Venimos humildes a que tengas misericordia de nosotros, de cada uno de mis hermanos, que tú conoces las necesidades, problemas en su hogar, problemas en el matrimonio, problemas financieros, de compromisos, de deudas, Padre Santo, problemas, Señor, de salud, de sanación, Padre Santo, en nuestro organismo, en nuestra vida, Dios. Por eso lo ponemos en tus manos, Dios. Todos los hermanos que la enfermedad de esta pandemia, Señor, COVID-19 ha llegado a su vida, Dios, los ponemos en tus manos para que puedan crear esas defensas en sus cuerpos y puedan salir victoriosos, Dios. Cada uno de los pastores de la organización de esta tu iglesia, Señor, que tienen esta enfermedad, ayúdales, Dios, que puedan crear esas defensas necesarias. Y a los que no, pues te pido que nos guardes, Padre Santo, de esta enfermedad. Guárdanos, Señor, a tus hijos, Dios, los que nos congregamos, los que somos parte del tabernáculo, Dios, guárdanos de esta enfermedad. Ahora que ya todo se está activando, Señor, poco a poco, pues te pedimos de todo corazón que nos guardes más, Señor, para que al finalizar todo esto te demos gracias, te demos testimonio, Padre Santo, y podamos decirte lo bello que eres, Señor, lo hermoso que eres, Señor, por lo bueno que haces, lo que haces en nuestra vida. Vamos a entonar esta alabanza. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Señor.
porque sabemos que tú estás aquí escuchándonos, escuchando nuestros ruegos humildemente, Padre Santo. Gracias. Te agradecemos desde ya por cada una de las peticiones que nos vas a conceder a tu tiempo. Ayuda a nuestros corazones, a los corazones de mis hermanos, que puedan entender que será tu tiempo que les contestes, no a nuestro tiempo. Ahora te pedimos por tu palabra, Dios, que puedas bendecirla, que nos puedas dar iluminación, Dios, para poder comprenderla perfectamente, Señor, y no solamente ser oidores, sino también hacedores. Bendice al siervo que va a llevar tu palabra para que nos pueda enseñar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén, que el Señor nos bendiga. Es un gusto para nosotros estar aquí para aprender de la palabra. Quiero motivarle a usted a que pueda acompañarme al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Este día hablaremos de Jesucristo, hablaremos de Jesús. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para los cristianos? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si usted lo encontró en su casa, puede leer junto a mí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios para que pueda bendecir su palabra y para que pueda abrir nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos recordar una vez más el significado de Jesucristo para nosotros como cristianos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras los corazones de mis hermanos, que abras mi corazón para seguir entendiendo tu palabra, que es lo que pretendes de decirnos. Gracias, Padre, por lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las partes más, o de los elementos más esenciales del ser humano es el agua. Nadie podría sobrevivir mucho tiempo sin agua. Y no solamente que podamos tomar agua o el hecho de consumir el agua, sino también el hecho de que estudios han demostrado que mucha parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Se dice que un aproximado del 70% del cuerpo del ser humano en su normalidad, más o menos, pero es una cantidad aproximada, el 70% del cuerpo del ser humano es agua. Dice que la piel contiene un 72% de agua, la sangre contiene un 83%, los órganos como el corazón, el hígado, los riñones entre un 70 y un 80%. Los pulmones también tienen un 80%, los huesos contienen un 22% de agua, los músculos contienen 76% de agua, el tejido graso un 10%, el cerebro un 75%, incluso se dice que los ojos son de 90 a 95% de agua. Quiere decir que nosotros prácticamente como seres humanos o como personas o como cuerpo, como carne, nosotros prácticamente somos un 70% de agua. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando nosotros nos preguntamos acerca de Jesús en la iglesia? Jesús es básicamente igual o más esencial en el cristianismo. Usted va a encontrar a Jesús en cada una de las partes de una iglesia, en cada una de sus actividades, usted va a encontrar a Jesús. Jesús está en la predicación. Jesús está en el evangelismo, Jesús está en el servicio, Jesús está en el bautismo, Jesús está en la alabanza, Jesús está en la Santa Cena, Jesús está en la ofrenda. No hay parte alguna de una iglesia cristiana en la que Jesús no esté. Así que si usted va a pensar en Jesucristo para una iglesia cristiana, es como que usted pensara que es el agua para el ser humano. Es todo. Usted no podría vivir sin agua y una iglesia no podría existir sin Cristo. Aquí comienzo con el desarrollo del sermón, solamente en la introducción para que usted comprendiera cuál es la importancia de Cristo para nosotros como cristianos. ¿Por qué nos llaman cristianos? Si usted me pudiese acompañar al libro de Hechos capítulo 11 versículo 26, a donde dice: se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. Se lo dejo ahí como, quizás para la matata, dicen por ahí, para guardarlo la matata de enseñanza. El primer lugar a donde se nos llamó cristianos fue en Antioquía. La primera ocasión en la que se llamó cristianos. Pero no nos vayamos a cuál fue la primera ocasión. La pregunta es, ¿por qué se les llamó cristianos en esa ocasión? ¿Por qué comenzó a decírseles a ellos, como a nosotros ahora, por qué se les comenzó a llamar cristianos? Por lo que dice antes, porque ellos empezaron a enseñar a mucha gente. ¿Y qué era lo que enseñaban? ¿O qué era cómo se comportaban? ¿Cuál era la intención que ellos tenían? Cada vez que llegaban a un pueblo, cada vez que llegaban a un lugar a predicar, ¿de qué predicaban? Si bien es cierto, también tomaban las escrituras en el Antiguo Testamento, pero tampoco, ya vamos a estudiar sobre eso, ellos dejan de mencionarlo, pero ellos se basaban en hablar de Cristo, ellos se basaban en hablar de Jesús. Entonces a cada lugar que llegaban se ponían a hablar de Cristo, de aquel prometido, de aquel Mesías prometido. Y cada vez que llegaban a un lugar, bueno, vamos a sentarnos y ¿de qué quieren hablar? Quiero hablarles de un Salvador, quiero hablarles de Jesús, quiero hablarles de Cristo. Entonces la gente comenzó a llamarles a ellos cristianos. Si usted se ha preguntado por qué nos llaman a nosotros cristianos o por qué se les llamó en aquel momento, en la primera ocasión que se les llamó cristianos, se les llamaba así porque hablaban de Cristo y porque, escuché bien, reflejaban el actuar de Cristo. ¿Qué tan importante es Cristo para nosotros? Ni siquiera iniciemos con las acciones que se hagan en la iglesia. Iniciamos por nuestro nombre. Hasta hoy en día nos siguen conociendo como cristianos. Ponga usted principales religiones en el mundo y usted va a encontrar ahí musulmanes, hinduistas, y va a encontrar ahí un apartado que dice cristianos. Hasta hoy en día se nos conoce a nosotros como cristianos. Por ahí dirá, nosotros nos llaman evangélicos. Sí, así también nos llaman. Pero en primer lugar nos dicen cristianos. Todavía nos siguen reconociendo como cristianos. Los que creemos en Cristo, los que creemos en Jesús, en su salvación, en su muerte, en su resurrección. Todavía nos siguen llamando cristianos. El problema es que con el paso del tiempo esto se volvió así, se convirtió, se empezó a volver como un nombre propio. Entonces en ese nombre propio comenzó a perder un tanto de la lógica que llevaba. Entonces ya no se llaman cristianos, ya le voy a explicar cómo deberíamos de entenderlo, sino por un nombre propio. Es el nombre propio de una religión. Entonces hay una religión entera que se llama cristianos y ahí perdió su significado, el valor de lo que significa que a alguien o que a nosotros nos llamen cristianos. Pero todavía, si usted lo quiere seguir viendo así, se le puede considerar como un adjetivo. Cristianos, no como un nombre propio, sino que cristianos como un adjetivo. El adjetivo califica a quien lo lleva. Si usted dice de alguien que él es bonito, él está calificando que es bonito. Si usted dice a alguien que esa flor es bella, usted está calificando a esa flor que es bella. Entonces usted espera ver algo bello. Muchos de nosotros hemos salido de nuestros países y llegamos quizás a un país y regresamos al nuestro, y cuando empezamos a contarle, no, es un paisaje hermoso. Así que cuando usted va a viajar a ese país, que ya le contaron que es un paisaje hermoso, usted espera ver de ese paisaje que es hermoso. El adjetivo decía o calificaba que ese paisaje era hermoso. Si usted ve al nombre de cristianos no como un nombre propio, si usted lo ve como un adjetivo, ese adjetivo nos calificaría a nosotros de cristianos. Ese adjetivo nos calificaría o califica el cristiano. Decirle a alguien, usted es cristiano, esa persona es cristiano, ese adjetivo califica a alguien de que profesa la fe de Cristo o de que es seguidor de Cristo. Así que, ¿qué tan importante es Jesús para la iglesia? ¿O qué tan importante es Jesús para el cristianismo? Usted solo en el nombre lo puede notar. Como decían por ahí, aunque parezca burdo, tan simplista, sin Cristo no hay cristianismo. Ni siquiera el nombre.
se salva de demostrar la importancia de Cristo para nosotros como su iglesia. Ahora bien, dejemos a un lado el nombre y pasemos un poquito más adelante, un poco más adentro de qué es Jesús para nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 3, Juan decía: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Sin Cristo la iglesia no habría sido fundada. Por más que me digan, no hay hombre que fundó la iglesia. Pedro no es la fundación de la iglesia, no fundó la iglesia, no es la roca principal de la iglesia, es Jesucristo, la misma roca principal de la iglesia. La roca fundamental de nuestra iglesia, del cristianismo, es Cristo y no Pedro. Hasta el mismo Pedro dijo, acercándonos a Él, piedra viva. El mismo Pedro reconocía que quien era la piedra, que quien era la roca, que quien era la roca principal era Cristo. Así que quien inició la iglesia es Cristo. ¿Qué tan importante es si Cristo la inició? Eso es como que usted llegase a olvidar el nombre de una persona que fundó el instituto donde usted estudia. Hay en nuestro país un instituto llamado el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. No asume, solo oír el nombre, aunque no lo conozca, no haya oído más hablar de él, ni siquiera hayamos visto una fotografía, uno asume que esa persona formó parte de la fundación de esta institución. Lo mismo el cristianismo. Obviamente es importante Cristo para nosotros porque Él inició, Él fundó nuestra creencia, Él fundó no nuestra religión, Él fundó nuestra doctrina, Él la fundó, no nadie más, no fue Pedro, no fue Pablo, no hubiesen existido, si ellos no hubiesen existido, si ellos hubiesen muerto desde el vientre de su madre y no hubiesen estado, el cristianismo siempre hubiese estado. No hay una persona que se pueda autoadjudicar o alguien que le pueda adjudicar a otra persona, aparte de Cristo, que Él fue el fundador de la iglesia. Que iniciadores, que los primeros, pero fue Jesús quien inició la iglesia. Mire, se lo cuento así. Jesucristo fue el que planeó que la iglesia estuviese. Jesucristo fue el que pagó por la iglesia. Jesucristo fue el que predestinó a la iglesia. Jesucristo fue el que, digamos literalmente, si usted quiere verlo así, fue el que presionó el botón para que la maquinaria del cristianismo se echara a andar. ¿Qué hicieron los demás entonces? Solo participar del cristianismo. Pablo, Pedro, Juan, solo fueron partícipes de lo que Jesucristo ya había echado a andar. Yo inicié la iglesia en el país fulano de tal. Sí, no, discúlpeme, es que si usted no hubiese estado, tal vez no hubiese seguido. Por favor, no se crea tanto. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue el que inició nuestra creencia, nuestra doctrina. Jesucristo fue el que nos ha dado a nosotros el inicio, el que nos dio el empujón. Jesucristo fue el que echó a andar esta maquinaria. Los seres humanos solamente seguimos lo que Él ya había dejado. Los seres humanos solamente continuamos algo que Él ya había comenzado, algo que Él ya había iniciado. Entonces, si bien es cierto, Jesucristo inició la iglesia, posiblemente muchos de nosotros diremos, bueno, pero hay cosas que alguien las inició, que viendo después otra persona y las perfeccionó. No, sí, fulano de tal hizo tal automóvil, pero ahora la empresa Ford ya no es igual, ya hacemos los carros totalmente diferentes. Así que nosotros hemos mejorado lo que alguien inició antes. No así en la iglesia, déjeme decirle. En la iglesia, si Jesucristo fue el que la inició y como Él sigue estando con nosotros, es el que le sigue dando vida a esta organización, o si usted lo quiere ver así, a este organismo en el cual nosotros podemos ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. ¿Qué hay de Cristo
en la iglesia contemporánea. No hablemos solo de la iglesia inicial, no hablemos de la iglesia primitiva, en la que sabemos que Jesucristo inició la iglesia. Si bien es cierto, nosotros decimos allá en el libro de Hechos, pero hay quienes dicen no, la iglesia no inició en el libro de Hechos. La iglesia inició cuando incluso Jesucristo resucitó, cuando Jesucristo murió. Si bien es cierto, hemos hablado de los inicios de nuestra iglesia, de los inicios del cristianismo, y sabemos y estamos seguros, espero que para usted esté seguro de ello, que fue Cristo y no otra persona quien es los inicios de nuestra iglesia, quien es los inicios, quien es nuestra roca principal, que estemos seguros de ello. La pregunta es, ¿y ahora qué significa Cristo para nosotros? Quiero comentarle, hace poco escribía un poco sobre esto, y ponía que nuestra iglesia es imparable. Usted nos puede decir a nosotros que cerremos, pero no vamos a cerrar. Y no estoy hablando de ir en contra de las nociones cristianas o del gobierno, no. No vamos a cerrar, me refiero a que no dejaremos de hablar de Cristo en nuestras casas. Alguien podrá querer parar la iglesia, detenerla, cerrarla. Posiblemente alguien pudo haber hecho un plan en algún momento. Pero no la va a parar, le aviso si usted lo está intentando. Por si usted es de las personas que está intentando detener al cristianismo y piensa que una religión más para usted, es algo que debe detenerse, que se puede enseñar desde las universidades a detener el cristianismo, le quiero decir algo: no lo va a lograr. No existe persona en el mundo que pueda detener en el cristianismo. Y si quiere intentarlo, lo reto a que lo intente. No hay, la iglesia es imparable. El cristianismo es imparable. No se va a detener. ¿Pero por qué no se va a detener? Le voy a decir por qué. Porque es nadie más que Cristo quien la hace imparable. Porque cuando usted se mete con la iglesia, se está metiendo con Cristo. Por ende, una pelea perdida. Porque cuando usted está intentando detener el cristianismo, no, aquí en este pueblo no va a pasar. Yo recuerdo y he llegado a predicar a pueblos y hemos estado participando en iglesias, en pueblos, en los cuales le cierran la puerta al cristianismo. He convivido con personas que nos han dicho a nuestras iglesias: miren, yo prefiero que haya una cantina ahí antes de que ustedes. Y se han llevado un fiasco, porque Jesucristo sigue estando en esa iglesia y hoy esa iglesia ha crecido. ¿A dónde está? ¿A dónde está que usted podía tener la iglesia? Ya va a ver que yo lo voy a sacar de esa casa. Me saca de esa casa, pero lo pongo a la par. Porque el cristianismo no lo va a poder detener, porque no depende del hombre, porque depende de Cristo. Por eso el cristianismo no se puede detener. Usted piensa, tal vez hoy quiero decírselo a los hermanos, hermano, usted piensa que el cristianismo se va a detener, porque usted no esté. Hay muchos hermanos que yo me voy a ir de esta iglesia y van a ver que va a caer. Ay, no, la hermana se fue de la iglesia se va a detener. No se va a detener. No se va a caer, no se preocupe. Dios lo sigue levantando. Muchos de nosotros hemos pensado: es que si yo no predico, es que si yo no lo dejo de hacer. Allá hay muchos hermanos preocupados: pastor, ¿y por qué nos hemos detenido? ¿Y por qué no hemos abierto la iglesia? Nos están ganando la batalla. Nunca nos han estado ganando la batalla y nunca lo van a hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Dios está limpiando la casa, pero la iglesia no se ha detenido. No nos están ganando batalla, no se preocupe, hermanita o hermanito. Es que si no abren la iglesia, nosotros sentimos que quizás nos van a quitar. No, no nos van a quitar nunca. Y no lo estoy diciendo porque nosotros no podamos: ay, hermano, aquí me va a ver todos los días aquí sudando. No, no lo estoy diciendo por eso. Le estoy diciendo porque estoy seguro que nuestra iglesia está fundamentada en Cristo. Y Cristo es todopoderoso. Así que nadie puede hacer nada para destruir nuestra, digámoslo así, nuestra doctrina, nuestra fe. Nosotros creemos en Cristo y Él es poderoso para sacar adelante en nuestra iglesia. Así que la iglesia no dejará de existir, hermano, porque está profetizado, porque Cristo lo dijo, que Él viene por su iglesia. Obviamente la iglesia tiene que estar.
y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es Cristo para nuestra iglesia? ¿Quién nos sigue manteniendo? Ahora le doy otro ejemplo. Cuando usted va a una iglesia, y eso es lo que se espera, ya espero antes de que me vaya a decir algo, se lo voy a explicar. Cuando usted va a una iglesia, usted va a encontrar esto. El cristianismo ha creado esto. Digo el cristianismo en general, porque nosotros a veces decimos, no, es que los hermanos separados, los protestantes, los bautistas, los católicos. No, el cristianismo ha generado esto. El cristianismo ha generado muchas entidades de beneficencia. El cristianismo no generó los asilos, el cristianismo generó las universidades, el cristianismo hizo muchas cosas. Así que cuando usted va a una iglesia, usted puede encontrar en una iglesia esto. No en todos, y se lo voy a explicar más adelante. Lo que usted puede encontrar en una iglesia es esperanza, salvación, fe, amor, perdón, humildad, reconciliación. Pero ¿por qué usted puede encontrar esto en una iglesia? Porque quien nos hizo nosotros tener esperanza fue Jesucristo. Si Él no estuviera, no habría esperanza. ¿Por qué usted y yo podríamos encontrar salvación? Porque Jesucristo murió por nosotros. Por ende, nosotros podemos encontrar salvación en una iglesia. Si Jesucristo no estuviera, no habría salvación. ¿Por qué tenemos fe? Porque Él nos enseñó a tener fe y a confiar en Él. Si Jesucristo no hubiese venido, no tendríamos la fe que tenemos. Usted no lo encontraría. ¿Por qué usted en una iglesia puede encontrar a hermanos que se amen, que se ayuden? ¿Por qué puede encontrar amor o obras que promuevan el amor? ¿Por qué puede usted encontrarlo? Porque Jesucristo nos demostró su amor. Si Jesucristo no hubiese estado, o si Jesucristo no estuviese todavía, no habría amor en las iglesias. ¿Por qué usted en la iglesia va a escuchar a muchas personas decir, perdonalo, hombre, perdonalo? Debemos de proclamar el perdón. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos perdonó en la cruz. Si Jesucristo no estuviese, no habría perdón. ¿Por qué en la iglesia nosotros podemos ver gente que busca ser humildes y nos enseñan a muchos ser humildes? Porque Jesucristo enseñó humildad. Si Él no hubiese estado, tampoco en la iglesia habría humildad. ¿Adivine de dónde provienen todas esas características? Sí, de Cristo. No vienen de Abraham, no vienen de Moisés, no vienen de David, no vienen de Juan, no vienen de Daniel, provienen de Jesucristo. Pero Abraham es el padre de la fe. ¿El padre de la fe en quién? En Jesús, mi estimado. No, pero Jesucristo no existía. Sí, pero Jesucristo ya se había presentado con él como el ángel de Dios, como el ángel de Jehová. Así que, en realidad, si Jesucristo no estuviese, tampoco no había fe. Todas esas características que la iglesia tiene provienen de Jesús, no de nadie más. Y todo lo malo que veo en la iglesia, pastor, porque es que yo ahí veo un montón de cosas malas, eso proviene del ser humano. Ahí sí podemos adjudicarle. Es que yo veo que su pastor es soberbio, pues es soberbio, es de él, no es de Cristo. Si él de verdad siguiera a Cristo, pues sería humilde. Todas las cosas buenas que la iglesia posee y por lo que es que somos como estamos, provienen de Cristo. Todo lo malo de una iglesia, sí, ahí es la humanidad, ahí somos nosotros, los erróneos. Ahora bien, retornando a lo que hablábamos al inicio del agua, que todos los seres humanos somos agua, que 70% de nuestro cuerpo puede ser agua, o que cada uno de nuestros órganos son agua. ¿Qué es lo que quedaría de usted o de una persona si se pudiese ser extraída todo el agua de una persona? No quedaría más que el único residuo muerto que cabría en una bolsa de supermercado. Comparándolo, ¿qué quedaría o qué pasaría si pudiésemos extraer a Cristo de la iglesia? ¿Sabe qué quedaría? Nada. Nada, un residuo de seres humanos con odio, con miedos, con envidias, con orgullo, un montón de humanos odiándose, que se reúnen en un grupo para ser engañados con el ánimo de sentirse mejores que otros. Eso quedaría si no es a Cristo. Quedaría solo un montón de personas con las intenciones de sacar ventajas de los que puedan obsequiar. Eso hay en otras congregaciones, en otras iglesias que no tienen a Jesucristo como su principal. Son un montón de personas
que lo único que quieren es sentirse mejor que los demás. Porque no está Cristo, por ende no están todas las características que Cristo da a hacer eso. Y no les queda más que reunirse para tener una reunión de problemas. ¿Qué pasaría si lográsemos extraer a Cristo del cristianismo o de las iglesias? No quedaría más que un cúmulo muerto de seres humanos erróneos, con odio y con desprecio. Pero gracias a Dios lo tenemos. Gracias a Dios tenemos a Cristo. Y es por eso que voy al siguiente punto, que Jesús es la enseñanza principal en nuestras iglesias. En el libro de primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No le puedo mentir, no recuerdo en qué púlpito lo vi en una ocasión. Si no mal recuerdo, era un púlpito que había salido de esta iglesia. Y me llamó la atención porque era algo que hasta hoy no se me olvida. No estaba predicando, el predicador era otra persona, pero yo estaba limpiando el púlpito en ese momento. Y recuerdo que cuando me pusieron a limpiarlo, me vengo del lado del predicador. Y en lo que estaba limpiando, había aquí donde lo vemos nosotros, no lo ven las personas a nuestro alrededor, no lo ve usted. Aquí había un mensaje para el predicador que decía: predica a Jesús, predica salvación. Hasta hoy me sigue confrontando este mensaje. Tal vez no lo vemos en estos momentos, pero me sigue confrontando. Me sigue confrontando porque me decía a mí, o le recordaba al predicador que se parara en ese púlpito: si vas a predicar, predica a Jesús. Si vas a predicar, predica la salvación. Como diciendo que el que se suba a predicar en este púlpito, que no se le olvide nunca que hay que predicar. ¿Por qué? Porque es un error aumentar las prédicas motivacionales antes que las de Jesús. Porque eso no cambiaría la congregación. Eso no cambiaría a nadie. Estar predicando acerca de motivación y de que usted es una gran persona sin mencionar el nombre de Jesucristo, o sin mencionar que Jesucristo es quien nos levanta y quien nos saca adelante. Pues se le olvidó, mi pastor, se le olvidó que Jesucristo es el centro de nuestra predicación y que de Él debemos. Es un error, sería un error para cualquiera. Obtendría usted una congregación que no quiere. Una congregación que busca ganar, sí, pero a costa de llevarse entre los pies a todos. Perderíamos nuestro camino si Jesucristo dejara de ser predicado, o si se predicara más otras cosas. Perderíamos nuestro camino. Y déjeme decirle que creo que es imposible, y creo que me escuche bien, es imposible para un predicador consciente predicar de la Biblia sin hablar de Cristo. No es posible, no sé, no entiendo cómo alguien pueda predicar todo 3, 4 meses sin hablar de Jesucristo. No entiendo. Porque todos los libros de la Biblia, no hay un libro sin toparse, que usted que pueda leer sin toparse con la imagen de Él. No hay un libro. De Jesucristo se habla en el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo en la Biblia tiene una imagen de Él. Por ahí anda un video rodando de una niña que declama Jesucristo en el Génesis es la esperanza, y ahí va diciendo cada libro. Toda la palabra del Señor habla acerca de Jesús. Así que no existe un tema de mejora personal que no provenga de su ejemplo. No es posible hablar de salvación sin Él. No se puede hablar del pasado sin notar su presencia. Ni se puede hablar del futuro sin notar que ahí estará. Si no se habla de Jesús, y escuche bien esto, si no se habla de Jesús en su iglesia, no puede ser un error. Esta persona que no está predicando de Jesús lo está haciendo deliberadamente. Porque usted no puede tomar un capítulo de la Biblia y negar la presencia de Dios o la presencia de Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo, la muestra de Jesucristo en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus libros. Jesucristo está en toda la Biblia. Así que no podríamos dejar de mencionar esto. Escuchaba o leía hace poco un comentario de un religioso en nuestro país, y él atacaba mucho a nuestras creencias. Y decía él: ¿y por qué creen en lo que dice Pablo y no en lo que dice Jesús? Y me pareció bien.
Me pareció bien y decía, porque Pablo dice que ustedes la salvación la obtienen por gracia, pero Jesucristo decía que hay que hacer obras. Y solo me daban ganas de preguntarle a mi estimado y decirle, mi estimado, qué bien que cree en Jesucristo. ¿También cree que Él es Dios? ¿También cree que Él es Salvador? ¿También cree que Él resucitó y que vino a salvar su vida y que usted tiene que recibirlo? Y si mi estimado, me respondiera que sí, estaría feliz, porque con eso sería salvo según lo que Él dijo. Así que no podemos dejar de predicar a Jesucristo en cada una de nuestras sermones, en cada una de nuestras actividades. Decidamos hablar de Cristo, pastor. Hablemos de Cristo. Si usted va a hablar del perdón, recuerde quién lo perdonó. Si usted va a predicar acerca de aprovechar bien el tiempo, recuerde quién enseñó todo eso. Si usted va a hablar del amor, ¿por qué no comparte acerca de quién nos dio amor? Si usted va a predicar de la familia, ¿por qué no hablamos del ejemplo que Cristo dio a la familia? Por favor, no deje de predicar a Jesucristo. Por favor, no deje de aprender de Jesucristo. Y quiero terminar con esto. Me gustaría leérselo. ¿Quién es Jesús para nosotros, los cristianos? Jesús es el primero y Él es el postrero. Jesús es el creador de todo, por quien fue y para quien fue hecho el universo. Jesús es el único digno de suprema alabanza. Jesús es nuestro amor. Jesús es nuestra fe. Jesús es nuestra esperanza. Nuestro pasado es para su alabanza y nuestro futuro es para su adoración. Jesucristo para la iglesia es el centro. Jesucristo para la iglesia lo es todo. Así que si usted se ha preguntado qué es Jesucristo para el cristianismo, para la iglesia cristiana, para aquellos que creemos en la palabra del Señor, que Él vino, que murió y resucitó de los muertos, ¿qué es Jesucristo para nosotros? Jesucristo lo es todo. Sin Jesucristo nuestra iglesia no estaría, sin Jesucristo nuestra iglesia no seguiría y sin Jesucristo nuestra iglesia no tendría esperanza. Jesucristo para la iglesia lo es todo. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, una vez más por tu misericordia. Gracias, Señor, porque Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos. Porque nos enseñaste lo que habíamos de hacer, porque nos enseñaste, Señor, cómo debíamos de comportarnos. Así que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos ayudes a seguir adelante, a aprender más de ti, a comportarnos más como tú te habrías comportado. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestras cargas, nuestros dolores. Gracias, Padre, por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar en estos momentos a la parte en la cual nosotros le damos nuestro agradecimiento por todas las cosas que nos ha dado nuestro Señor. ¿Cuál es esa parte? En la que recogemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Claro que usted comprenderá que esto totalmente es por agradecimiento. Nadie está obligado. Menos ahora. Usted ya no está aquí en la iglesia. Ya no hay alguien aquí sentado. Ya no se pasan los canastos por su casa. No se pasan. Y usted no está obligado. Ni tampoco tenemos las direcciones de cada uno de la congregación. Y mire, hoy no va a dar. No. Cada uno de ustedes decide de acuerdo a su voluntad y por el agradecimiento a Dios. ¿Qué se hace con estos diezmos de nuestras ofrendas, pastor? ¿Qué les queda a ustedes todo? No, hermano. Si usted piensa que los diezmos y las ofrendas nos quedan a nosotros como los pastores, es porque no ve los medios, es porque no nos conoce, es porque no está siendo partícipe, quizás ver las redes, no sé qué es lo que le aparece a usted en las redes. Pero nosotros publicamos todo el tiempo, aunque los medios o los medios seculares no nos lo compartan, nosotros publicamos todo lo que se hace en nuestra iglesia todos los días, todos los días. Sí, podemos mencionar que el canal está funcionando todos los días. No todos los canales funcionan las 24 horas, mi hermano. Pregúntele a ellos cuál es el costo de mantener encendida los canales. Radio, la página web. Pregunte cuál sería el costo de que usted lo pudiese hacer. Y siguen funcionando. ¿Qué más, pastor? Mire usted el albergue infantil. Todos aquellos niños están recibiendo sus alimentos,
siguen con sus estudios, su ropa, todo lo que tienen que tener. Nuestro ministerio Retorno sigue funcionando. También de igual manera personas rehabilitándose de su adicción, ahí están. Y solo eso, y todo lo que se hace, ayuda a los ministerios que se le está entregando a los servidores, comida para su familia, a los servidores, y la comida o alimentos que se sale a entregar a las calles, todo lo que se está haciendo. Entonces, si usted asume que lo que usted o lo que alguien pone en la canasta o que se lo da a la iglesia es para comérnoslo, es porque no ha visto todo lo que estamos haciendo. Conozcan. Y después conocernos, dice, quiero seguir hablando. Amén. Pero quiero decirles esto, que la predicación va a seguir en esta iglesia hasta que nos mantengamos en pie. Si Cristo nos lleva, amén, se terminó. Pero mientras nosotros podamos, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Por eso cantamos esta alabanza, lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro, tuyo es. Tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y preste damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque eres misericordioso con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas esta mañana, que bendigas al dador alegre, aquella persona que da con disposición, con alegría, con agradecimiento. Bendice su vida, Señor. Ayúdale, Señor, también a esta persona a seguir adelante, a confiar siempre en ti. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta transmisión es gracias a los colaboradores y ofrendantes de Radio Bautista, Taber TV y nuestros medios de comunicación digital. Tú también puedes aportar ingresando a www.tabernaculo.net. Pleca Ofrenda 2020 en la visión perfecta de Dios. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis. Por estar con tu iglesia, somos tuya, Señor, como iglesia somos tuya. Señor, haz en nuestra iglesia, en nuestra fe, haz lo que tú quieras, es tuya, Señor, depende de ti, se debe a ti y trabajamos por ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Si usted este día ha escuchado el sermón y quisiera conocer a ese Jesucristo del que le he hablado, a ese Jesucristo que ha hecho muchas cosas y vamos a seguir hablando de Él, le invito a que pueda conocerlo. ¿Por qué tanta gente, dirá usted, ha decidido que ese tal Jesús sea quien dirija su vida? ¿Por qué no lo conoce usted mismo? Deje que Él entre en su corazón. Tal vez mis palabras no son mucho para convencerlo. ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta este día? Conocerle. Solo conocerle. Denle la oportunidad. Si quiere hacerlo este día, yo voy a hacer una oración. Y si usted quiere hacerla después de mí, usted le va a dar la oportunidad a Jesucristo. Dígale, Señor, pues quiero conocer ese Jesucristo del que tanto predican. Media hora, 35 minutos hablando de Él y no te voy a conocer. Aunque sea, quiero ver si es verdad. Inténtelo este día. Yo voy a hacer esta oración, usted puede repetirla después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor Jesús, me arrepiento. Soy pecador. Gracias doy al Padre
por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado, mi Salvador. Y nosotros vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga esta mañana, que bendiga este día, que bendiga esta semana. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, papito lindo, papito hermoso, Salvador nuestro, dador de la vida, dador del amor, iniciador de la misericordia y la fe. Señor, gracias porque tu amor nos ha llenado. Gracias, Señor, porque tu paciencia y tu misericordia aún nos llevan adelante. Gracias, Señor, por lo que haces. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que sigas llenando nuestras iglesias, nuestras vidas de ti. Que nunca podamos olvidar, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Padre, por todo, y te encomendamos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Es un gusto para nosotros y le esperamos hoy en la tarde en Culto de Amigos. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.